Buenas tardes compañeros. A través de este mapa conceptual podemos observar y aprender lo que es la respuesta inmune innata y la fagocitosis de una forma más específica. La respuesta inmune innata, nosotros vamos a resaltar la primera etapa que es la respuesta celular, características tales como que no genera memoria, es rápida, la interacción del ligando-receptor, pero también hay unos tipos de barreras que cuando hay una pérdida se puede generar una inflamación. Cuando hay pérdida de la barrera interna genera una respuesta celular y respuestas de citocinas. También una barrera externa que son la piel y las mucosas. En cuanto a la interacción del ligando-receptor, se caracteriza porque contiene macrófagos de patrullaje y esos tienen una interacción entre los PAMs y los TLRS. Esto manda a generar dos reacciones, que es la actividad enzimática, que tiene vías de quinasas, de coagulación y sistema de complemento. Este sistema de complemento se puede ir por diferentes vías también, que es la clásica, alternativa y las lectinas. La otra característica de la interacción entre los PAMs y los TLRS es la liberación de citocinas. Esto va a generar dos causas, que es la agrupación de las citocinas me genera las quimioquinas, tiene un efecto de migración celular al foco de infección que me pueden generar una transformación del endotelio, la cual se va a traducir en una inflamación. Esto se caracteriza porque hay una disminución de la E-caderina, aumento de los receptores integrina y selectina. La liberación de las citocinas también me induce a los factores de estimulación de clones, son granulocitos. Entonces, a través de la respuesta celular vamos a generar un enlace con la fagocitosis. La fagocitosis es entendida como un proceso en el cual an- se capturan agentes patógenos e inmunógenos que son incorporados en vacuolas, las cuales se forman a partir de la membrana celular de los fagocitos. Estas luego proceden a fusionarse con los lisosomas, quienes liberan su componente enzimático en el fin de destruir el fagocito. Entonces acá vamos a resaltar lo que es el componente celular, la incorporación de vacuolas, el proceso de fagocitosis y los mecanismos que tienen diferentes microorganismos para evadir la fagocitosis y la etapa más esenciales de la fagocitosis, y también hay unos mecanismos bactericidas independientes. Entonces, primero vamos a hablar del componente celular. Las células que se destacan en este proceso son las células dendríticas que se van a encargar de la extracción de moléculas inmunogénicas que posteriormente deberán ser presentadas a otras células del sistema inmune. También están los polimorfismos neutrófilos y los macrófagos. La incorporación de vacuolas me ayuda a la formación de un fagosoma, se une con los lisosomas y me genera una liberación de un arsenal enzimático, lo cual va a generar la muerte del patógeno. El proceso de fagocitosis se da debido a la interacción entre el receptor y ligando del citoesqueleto. La causa protrusión de membrana permite que rodee al patógeno y forme el fagosoma. El fagocito me va a expresar diferentes receptores. Estos tipos de receptores como los TLRS, los factores de complemento, las inmunoglobulinas y las quimioquinas. El TLRS va a reconocer a los PAMs, los factores de complementos como la lectina C, residuos de manosa, dectina 1 y dectina 2 hacen parte de estos. Ellos se movilizan a través de la membrana, tienen acción en el citoesqueleto y, y participan moléculas de la miosina y microtúbulos. Pero cómo hacen los diferentes microorganismos para evadir el proceso de fagocitosis? Es a través de esto, acidificar el fagosoma, activar la fusión del lisosoma y activar moléculas microbicidas. Esto no es solo fagocitosis, la fagocitosis se divide en ocho etapas, que va desde el paso de la sangre a los tejidos, que genera una alteración y adhesión del fagocito, donde se da en el endotelio capilar, y esto está regulado por las quimioquinas. Exacto. La búsqueda del microorganismo se da por macrófagos de patrullaje, son atraídos por factores quimiotácticos. Después de los factores quimiotácticos me genera una respuesta quimiotáctica, es que es la interacción entre un factor quimiotáctico y los receptores de las células fagocíticas. Esto me causa dos cosas, que es la migración de las células y el movimiento de enzimas. Pero también se va a ver la activación de receptores de moléculas bactericidas,
que son la C5A, C4A, C1A. Posteriormente, un reconocimiento del microorganismo se da por la célula fagocitaria que se caracteriza. Llega donde hay factores quimiotácticos y, y se va a dar la opsonización. Posteriormente se da la adherencia e ingestión. Esto se da porque se adhiere los TLRS, son receptores del factor de complemento. Después de esto sigue la degranulación, que genera la formación del fagosoma y causa la activación del citoesqueleto. Posteriormente se da la muerte y destrucción del microorganismo. Puede ser dependiente o independiente. La selección y presentación de antígenos se da por macrófagas y células dendríticas que presentan los linfocitos T u su antígeno, y esto causa una respuesta inmune. Hay otros tipos de mecanismos bactericidas, que lo vamos a llamar dependientes de nitrógeno, dependientes de oxígeno y otros mecanismos. Los dependientes de nitrógeno es a partir de la L-arginina y por acción del inos. Generan radicales tóxicos que pueden ser óxido nítrico o L-citrulina, que son producidos por los macrófagos. El óxido nítrico tiene un mecanismo bioquímico que puede ser citotóxico, que depende de la unión al hierro, y puede reaccionar con superóxido o peróxido nítrico. Mientras que los dependientes de oxígeno se caracterizan por el metabolismo de la glucosa. Esto aumenta el consumo de oxígeno y activa el NADPH. Generan radicales libres, que pueden ser singletes de oxígeno, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxílicos, halógenos activados y aminoácidos carboxilados. Y por último tenemos los otros mecanismos, que son proteínas bactericidas, cambios de pH, liberación de enzimas hidrolíticas, lactoferrinas, lefencinas, catepsina G y colectinas.